Déjame que les presente a don Paul Gordon, que es profesor de Historia Contemporánea en el CEU San Pablo y que es una de esas cerca de 11.000 víctimas de todo esto. Muy buenas tardes, Paul, y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿A qué, a qué hora Sí, me resumes la afectación para ti, para tu familia, de este incidente ferroviario? sí, pues teníamos el AVE a las 4:30 de la tarde saliendo ayer de Santa Justa en Sevilla, pero se retrasó unos 45, 50 minutos en salir de la estación. Y era un caos. Así, esas imágenes. Al llegar a la estación de Santa Justa me asusté porque parecía que, no sé, como si había un desastre en proceso. Entonces se veía que los trenes que llegaban desde Madrid y otros sitios pues llevaban mucho retraso. Y eso ya eran las 4:15, 4:30 de la tarde. Un caos. Y ya sobre las 5 de la tarde nos iban subiendo en mi tren, que era un AVE de Renfe, dirección a Madrid. Entonces todo parecía que iba bien, íbamos saliendo de la estación de Sevilla, pasando por Córdoba y ya entrando en Ciudad Real, y allí, en la provincia de Ciudad Real, empezaban a ir las cosas mal. El tren empezaba, justo cuando se cruza de Ciudad Real a Toledo, pues el tren paraba y no nos decían por qué. Yo creo que ni siquiera sabían ellos. El revisor, pues yo le vi que se metió en un cuarto y estaba llamando a alguien en Madrid para saber lo que pasaba. Entonces, yo creo que el personal del tren, pues los pobres nos contaban lo que ellos sabían, porque tampoco sabían mucho. Y poco a poco, con el tren iba moviéndose, deteniéndose por periodos indeterminados y era un martirio, la verdad, hasta que ya ha entrado en la provincia de Toledo, cerca de Llévenes. Yo lo vi por el Google Maps en mi teléfono, pues el tren se detuvo definitivamente. Nos apagaron las luces, encendieron las luces de emergencia y al poco rato nos quedamos en la más absoluta oscuridad, sin electricidad ninguna y sin aire acondicionado, faltaba oxígeno en el tren, había bebés en el tren, era lo que no he visto. Y lo digo con toda honestidad, no he visto algo así en mi vida. Y claro, nos puede pasar en algún momento de la vida, ¿no? Y la verdad es que combinado con lo que pasó hace una semana, el gran apagón, es que yo creo que todo el mundo tiene una sensación de caos, ¿no? De desorden. La razón, pues mira, os he visto que estáis tratando de averiguar las circunstancias y lo entiendo, que ha habido miles de robos de cobre en España, pero yo no lo tengo tan claro que fue un ladrón común, ¿no? De algún país, como has Sí. dicho, del este de Europa. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que la poca información que he visto en la prensa se veía que habían cortado en 5 sitios distintos a ambos lados de los raíles, ¿no? Sí, las dos Y direcciones. sí, y es que 5 puntos distintos en un radio de 10 kilómetros es algo raro, ¿no? Es que un ladrón común pues entra, coge lo que quiere y se marcha en un sitio, o a lo mejor hay 2 grupos, pero es que 5 sitios y todos en la misma zona y a ambos lados de los raíles, Sentido, a sí. mí me parece muy sospechoso. Me parece que algo está pasando Pero aquí. Paul, estarás Sí, conmigo en que si tú eres el responsable de eso, el desde ministro, luego, desde hasta que no luego. lo investigue la Guardia Civil y tengas pruebas, Ujú. tú calladito, calladito que estás más guapo. Ahora Las bien, luego, escenas que vi en el tren de ayer, la verdad es que yo en un momento, como no sabíamos si íbamos a poder llegar a Madrid o no, eso es la ujú, incertidumbre, yo creo que era sí, lo sí, peor en esa situación y sin luces de emergencia ni siquiera.
en Claro. la más absoluta oscuridad. Estábamos tirados en el campo y lo peor era pensar que estábamos abandonados a nuestra suerte. Y había la gente, pues como has dicho, había mucha gente que sobre todo gente joven, que lo tomaba a risa, ¿no? Y se bromeaban. Y gente más mayor no, lo tomaban como más seriamente. Algunas, Pero algunas preguntas obvias, Paul. Puertas del tren cerradas. la verdad es que con la falta de oxígeno que había sin Obviamente. electricidad, pues las puertas se cerraban automáticamente y tuvimos que mantener las puertas abiertas para que entrara oxígeno en los vagones. Es que era una situación, es que no he visto algo así antes. Sé que es cada vez más común en la alta velocidad aquí en España y desde luego tienen que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Tienen ¿Cuánto que poner, tiempo, como has dicho, seguridad. ¿Cuánto tiempo estuvisteis parados hasta que pudisteis reanudar la marcha? Pues varias horas, Javier, varias horas. Salimos de Sevilla sobre las 5:00 y pico de la tarde y eran como las 7 por allí, 7 y algo, que estábamos ya cruzando de Ciudad Real a Toledo cuando empezaron los problemas. Y yo creo que llegué a Atocha por allí por cerca de las 11 de la noche. Entonces eran varias horas, de las 7 a 11, 3, 4 horas que estuvimos ahí tirados. Y Agua, comida, situación pues de cómo todo el estaba. mundo se fue corriendo a la cafetería y tuvimos que pagar la consumición. Y ya se agotaron Claro, el claro. agua, la comida y iban pues racionando sobre todo el agua. Y me Y sí, imagino tuvimos que que pagar, ¿eh? los baños sucios, todo, Sí, en fin, sin agua, claro, efectivamente, y claro, sin luz además. Es que tremendo. imposible. Así, en esas imágenes, así estuvimos, ¿eh? Hasta que milagrosamente, cerca de las 11 de la noche, el conductor, el operario del tren, nos anuncia que iba a tratar de reincendiar el tren y tardó lo suyo, pero no sé qué pasó. El tren se puso en marcha y íbamos lentamente desde esa zona de Toledo hasta que vi el Cerro de Los Ángeles y vi gracias al Señor que la Sí, verdad es que iba rezando porque no sabía lo que iba a pasar. claro. Paul Gordon, pues lamento el susto, me alegro No, de no, que, nada. me Yo alegro de solo que, pido que los responsables no sabemos las causas, claro, pero que pongan remedio. Tiene que haber seguridad. Eso no puede ser. desde luego nos deja una imagen entre lo del apagón y esto lamentable, Muy lamentable. sospechoso. Sí, hay que saber el por qué. ¿Qué ha pasado aquí? Es que cada semana hay algo que afecta gravemente al país a nivel nacional. Eso no sé qué está pasando. A ver si podemos averiguar la verdad. A ver, así lo deseamos todos. Un abrazo muy Gracias, fuerte, Javier. Paul. Muchas Igualmente. gracias. Hasta Ánimo, luego. ánimo. Bueno.